estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las propiedades de ángulos formados por rectas paralelas y una transversal. Si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple que, inciso A, los ángulos correspondientes tienen la misma medida, inciso B, los ángulos alternos internos tienen la misma medida, inciso C, los ángulos alternos externos tienen la misma medida y el inciso D, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Recuerde que dos ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Y cuando hablamos de ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Entonces, estas propiedades se cumplen siempre y cuando tengamos rectas paralelas. Si las rectas no son paralelas, siempre vamos a tener ángulos alternos internos, siempre vamos a tener ángulos alternos externos, con la diferencia que no van a tener la misma medida. Aquí están representados, ¿verdad?, los ángulos. En el inciso A, la propiedad nos dice que los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces acá están representados los ángulos correspondientes. Este ángulo 1 es correspondiente con este ángulo 1, por lo tanto tienen la misma medida. El ángulo 2 con el ángulo 2, ángulo 4 con ángulo 4, ángulo 3 con ángulo 3. Importante, estamos partiendo del hecho de que estas dos rectas son rectas paralelas, ¿verdad? En el inciso B tenemos los ángulos alternos internos que, como tenemos rectas paralelas, entonces también van a tener la misma medida. Mira aquí, este 1 es alterno interno con este otro 1 y el 2 con el 2. En el inciso C tenemos los ángulos alternos externos. Este es alterno externo con este ángulo de acá, por lo tanto tiene la misma medida. Y esta otra parte de acá es alterno externo con este, entonces tienen la misma medida. En el inciso D nos habla de que los ángulos internos que están al mismo lado de la transversal van a ser ángulos suplementarios. Entonces en este caso B más A va a sumar 180. En la siguiente figura, dado el ángulo de 50 grados y que la recta R es paralela a la recta S, nos pide que encontremos la medida de los ángulos A, B, C y D. Vamos a encontrar entonces la medida de esos ángulos aplicando las propiedades que les acabo de explicar. Entonces, este ángulo acá mide 50, que es un dato que nos está dando el problema, pero vamos a partir de que la recta R es paralela con la recta S. Bien. Entonces, este ángulo es alterno externo, ¿con qué ángulo? Sería con este que tengo acá. Como es alterno externo, también va a medir 50 grados. Si este ángulo mide 50, entonces, ¿cuánto mide el ángulo C? Les explicaba en clases anteriores que los ángulos que son opuestos por un vértice van a tener la misma medida. ¿Qué significa eso? El ángulo C es opuesto a 50. Entonces, la medida del ángulo C va a ser igual a 50 grados, porque está opuesto a este ángulo que mide 50. Entonces, si el ángulo C mide 50, ¿cuál va a ser la medida del ángulo A? La medida del ángulo A, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 50 también. ¿Y por qué va a ser 50? Bueno, porque el ángulo C y el ángulo A son ángulos alternos internos. Y la propiedad nos dice que cuando tenemos una transversal y dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos van a tener la misma medida. Por tanto, la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo C y esto va a ser igual a 50 grados. Entonces, aquí encontramos la medida del ángulo A. Y vea que aquí se cumple. El ángulo A es opuesto a este ángulo. Entonces tienen la misma medida. Ahí lo podemos verificar. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la medida del ángulo B? A ver, si piensan un poquito, ¿cómo puedo encontrar la medida del ángulo B? Este ángulo que le voy a marcar acá
¿Cuál es la medida de este ángulo? Es 180, ¿verdad? La medida de todo este ángulo que le marqué aquí en azulito es 180. Entonces, si a 180 le restamos este ángulo o la medida del ángulo A, encontramos la medida del ángulo B. Significa que la medida del ángulo B va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo A. La medida del ángulo A. Esto va a ser igual 180 menos la medida del ángulo A. ¿Cuál es la medida del ángulo A? 50. Entonces, 180 menos 50. ¿Cuánto le da 180 menos 50? 130 grados. Muy bien. 130 grados. Entonces, esa va a ser la medida del ángulo B. Voy a ubicarlo por acá. 130 grados. Si el ángulo B mide 130, ¿cuánto va a medir el ángulo D? La medida del ángulo D. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser igual a 130 también. ¿Y por qué razón? Porque es ángulo alterno interno con ángulo B. Entonces igual a la medida del ángulo B igual a 130 porque son ángulos alternos internos. Alternos internos. Y ahí tendríamos entonces terminado el problemita. Bien, acá nos describe la propiedad del inciso D, que los ángulos que están a un mismo lado de la transversal van a ser ángulos suplementarios. Lo podemos verificar en el problemita. Vea por acá, el ángulo D mide 130. Entonces, si usted suma 50 más 130, ahí le queda 180. Son ángulos suplementarios. De igual manera, ¿verdad? En el otro costado de la transversal. Acá 130 más lo que mide C, que es 50, igual 180. Tenemos acá otro problemita. En la figura de la derecha, dado el ángulo de 125 grados, lo tenemos por acá, y, importante, la recta L es paralela a la recta M. Ya sabe que estos simbolitos significan que son rectas paralelas. Nos pide que encontremos la suma de la medida de los ángulos A y B. A y B. Está sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos la medida del ángulo B? Bueno, acá, si este ángulo mide 125, ¿cuánto mide el ángulo A? 125. Muy bien. ¿Y por qué mide 125? Porque son ángulos alternos internos. Muy bien. Y si ya conocemos que si yo sumo la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, estos dos ángulos están a un mismo lado de la recta transversal, dice que son ángulos suplementarios, o sea que van a sumar 180 grados, y conocemos que A es 125, lo sustituimos, 125 grados más la medida del ángulo B igual a 180. Nos queda una ecuación lineal sencilla, vamos a despejar. Medida del ángulo B va a ser igual 180 grados. Este 125, como está positivo, lo voy a pasar negativo con signo opuesto. Entonces, la medida del ángulo B va a ser igual a ¿cuánto? 180 menos 125. ¿Eso cuánto le da? 55 grados. 55 grados. Entonces, medida del ángulo B es igual a 55 grados. Y 125 más 55, eso es 180. Ángulos suplementarios. Tenemos el siguiente problemita. Haga relacionar los numerales con los incisos de la figura. Número 1. Los ángulos correspondientes tienen las mismas medidas. Entonces el número 1 lo voy a asociar con ¿qué inciso? Inciso A, inciso B, C o D.
Nos dice los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Ángulos correspondientes sería inciso C, porque ve acá, este ángulo es correspondiente con este y tienen la misma medida. Entonces el 1 va con el inciso C. Vamos con el 2. El 2 dice los ángulos alternos internos tienen la misma medida. ¿Dónde tenemos ángulos alternos internos y que tengan la misma medida? Inciso B. Vea que aquí no le da un valor específico, pero ya sabemos que esto significa que tenemos ángulo de ¿cuánto? Un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces el 2 iría con el inciso B. En el 3, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. ¿Cuáles serían? Inciso A, ¿verdad? 80 con 80. Estos son ángulos alternos externos. Entonces, el 3 iría con el inciso A. Luego, el 4, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Entonces, sería el inciso D. Inciso D. Y ahí entonces estaría terminado nuestro problemita. Aquí, si se fija, estamos aplicando las propiedades, ¿verdad? Esto les va a quedar de tareita para que puedan aplicar lo estudiado en la clase el día de hoy.